Escorpio, qué bendición y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Bueno, vamos a hacer este especial que se llama Esto quiere ocultarnos esa persona, pero aquí con las cartas lo vamos a develar. Vamos a ver en este momento el mensaje de tus arcángeles y recuerda primero que si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas, debes ver el video completo y cumplir todos los requisitos para participar. El primero de ellos es suscribirte y activar la campanita. Y de paso apoyas el refugio de animalitos rescatados que tenemos. Me dice, acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu valor, tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira que en este momento te están diciendo, cree realmente que puedes lograr las cosas, ¿sí? Este es un mensaje para todas las áreas de tu vida, tanto para el amor como para la economía, como para cada uno de los sueños, metas o proyectos que tengas. Cree en ti para que puedas volar alto. En este momento vamos a ver cuáles son tu mensaje, qué es lo que esta persona oculta. Es un mensaje general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. ¿Ok? Bueno, asimismo en mis redes sociales también pueden contactarme. Toma lo que resuene, elimina el resto, suéltalo al universo. Si quieres saber de economía, ve a tu tarot semanal, y si no tienes a nadie, ve a tu especial de solteros, de amor, perdón. Tiene 2 partes, mensaje general y la respuesta. La lucha te hará próspero. Mira que nos está diciendo que a pesar de que a veces te sientas cansado, a pesar de que a veces no veas esos frutos o la cosecha de manera inmediata de todo aquello que quieres lograr o conquistar en tu vida, pues definitivamente está muy cerca que llegues a una meta o que veas esos resultados materializarse. Mira que nos habla de prosperidad, y yo pienso que prosperidad va más allá de este aspecto económico. Siento que eres próspero cuando todas las áreas de tu vida encuentran ese equilibrio y puedes sentirte bien y tienes bienestar. Y si tú crees que llega a esta etapa de prosperidad, escribe en los comentarios, yo soy próspero, yo soy próspera, porque cuando lo escribes y lo decretas, lo traes del plano espiritual al plano material, y esto hace que de verdad las cosas sucedan y fluyan de una mejor manera en tu vida. Tu segundo mensaje te dice, serás llamado a renacer. Mira qué bonito, una promesa de prosperidad al lado de una promesa de renacimiento. Nos dice que las cosas comienzan a fluir de una mejor manera en tu vida, y que de eso que parecía que ya no había esperanza, de eso que parecía que ya no había fe, comienzan a pasar mejores cosas. Y de verdad que te lo mereces, porque eres una persona esforzada, eres una persona valiente, eres alguien que lucha, que trabaja, así que te mereces todas estas cosas buenas. Tu último mensaje te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Mira que precisamente nos está hablando de renacer, de volver a vivir, de que no es tarde para eso que quieres emprender. Veo que algunos tienen ganas de hacer emprendimientos, pero es como que le ponen mucho pero a la cosa, ¿saben? Y esto no está bien. Lo mejor que ustedes pueden hacer es realmente tener la posibilidad de concretar una situación mejor a la cual crean en ustedes mismos. Vamos a ver en este momento el mensaje del oráculo y ya pasamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. Pero aquí hay un mensaje muy clave para estos días. Los querubines Raribú te dicen, eres una persona de buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. Mira que es un mensaje que me habla acerca de que tienes que sentir que tu valor es el suficientemente grande para protegerte a ti, a los tuyos y tu relación. A veces te sientes débil cuando las cosas no son así.
Veamos qué nos dice. ¿Qué está pensando esta persona y no quiere decirte? ¿Qué es lo que nos está ocultando? Veo que algunos aquí están saliendo con Sagitarios, Piscis, Géminis, Libras. Libras está súper marcadísimo. Veo una persona que todavía piensa con mucha nostalgia en el pasado. No sé si en este momento estén juntos, si estén separados. Si gustas puedes decir ahora en tu mente en este momento el nombre de esa persona especial. Pero yo veo una persona que te extraña. Veo a alguien que quisiera estar compartiendo esos momentos bellos y maravillosos a tu lado y saliendo adelante, ¿sabes? Yo aquí veo una persona que en las noches cierra los ojos y desearía que tú estuvieras ahí compartiendo esa mitad de la camita. Y si están haciendo eso, si realmente la comparten, veo una persona que está extrañando esos tiempos en los cuales probablemente había más unión, había como más conexión entre ustedes dos. Así que de manera definitiva, pues pueden, digamos, pueden de verdad estar como más alineados ustedes. La carta de la emperatriz me dice que esta persona, aunque no lo diga, te ve como alguien con poder, como alguien segura o seguro, como una persona capaz de lograr y de conquistar todas aquellas cosas que hay en el camino. Esta persona realmente no te lo ha dicho, pero si está, digamos, si están distantes, piensa viajar hacia ti. Sí, esta carta del carro de Hermes me habla acerca de movimiento. Me dice que esta persona está analizando que lo indicado, que lo apropiado es moverse hacia ti, es actuar, es tener la voluntad, que la única manera de recuperarte y de tener una victoria es acortar estas distancias físicas y emocionales entre ustedes dos. Aquí yo veo una persona que sale de esa inestabilidad, una persona que sale de como de esa situación en la cual a veces se animaba a buscarte o a arreglar las cosas contigo y luego no. No, esta persona quiere incluso construir una familia a tu lado si es que tienen hijos. De esta manera yo veo que pueden ustedes dos como salir adelante y superar cualquier obstáculo que se les presente. Entonces pienso que de verdad pueden, digamos, tener la posibilidad de superar. Yo veo aquí dos personas que tienen mucha ilusión. Veo a través de este tres personas que realmente tienen amor el uno por el otro, que se extrañan, que se piensan, que se quieren, que a pesar de las adversidades saben que aún hay sentimiento allí entre ustedes dos. Tienen que romper este círculo, tienen que romper esta situación de altibajos emocionales, de inestabilidad en la relación y actuar de una manera determinada para que todo se vuelva un poco más sólido, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir nuestro tarot egipcio. Y nos dice a través de la carta del dispensador que esta persona podría estar dando un regalo próximamente, ¿sabes? Me dice la carta de la infidelidad que teme mucho que tú te vayas por otra persona, que teme mucho perderte y que teme muchísimo que tu distancia o digamos como el enfriamiento entre ustedes dos se deba a que tú tengas a alguien. Pienso que ese es un punto que hay que aclarar, que es un punto al que hay que ponerle o prestarle bastante atención, porque esto sí podría afectarles, ¿sí? A veces cuando el otro está distante, uno lo primero que piensa es, ¿será que tiene a alguien más? O sea, en lugar de pensar si de pronto tiene algún problema y por eso está distanciado, no, lo primero que uno piensa es, ¿será que tiene a alguien más? Bueno, pienso que si están distantes y va a haber una conversación, es lo primero que hay que aclarar, que no hay nadie más en el panorama, ¿sí? Y la carta de la rueda de la fortuna me dice que todo esto saldrá bien entre ustedes,
que si logran hablar las cosas, si se abren de mente, si se abren de corazón, pueden solucionar y salvar esta relación. Deseo que así sea si tú lo deseas. Y te invito a que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, ve al primer comentario para que lo calcules. Y si definitivamente no encuentras tu ascendente, quiero que vayas al último video de Cáncer, al primero que encuentres. Allí habrá un complemento para esta lectura. Sí, si solo escuchas una lectura, un solar, te vas a quedar a medias. Siempre debes escuchar al menos tu ascendente, solar, Venus o en este caso Cáncer. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas, ten en cuenta lo presente para cumplir. Suscribirte, activa la campanita, dale like al video, escribe cofre en los comentarios, sígueme en redes sociales y así sabré que pues viste mi video completo y mereces participar. Te quiero mucho, bendiciones.